Ok, buenos días chicos, buenas tardes, buenas noches. En el momento que usted escuche este video, vamos a hacer el desarrollo de nuestro taller, el taller que hicimos en clase. Vamos a retroalimentarlo a través de este video, cosa que si usted algún tema no le quedó claro o algún procedimiento, pues lo pueda ver aquí. Bien, entonces vamos al grano. Tenemos la primera pregunta, la cual dice lo siguiente. Compruebe si cada número es primo o compuesto, luego escriba su clasificación según corresponda. Bien, para esto vamos a tener en cuenta los principales números primos, que son los siguientes, los más sencillos: el 2, aquí un error, el 2, el 3 y el 5. Bien, y el 7. Bien, recordemos rápidamente cuál es el criterio del 2. ¿Qué queremos con esto? Que todo número que usted pueda dividir entre 2, todo número que usted pueda dividir entre 2 será divisible. Y al ser divisible entre 2, recuerde que los números primos solo tienen dos divisores. ¿Cuáles son? Un número es primo, solo tiene dos divisores. ¿Cuáles son esos divisores? El 1 y el otro es el mismo número. El mismo, el otro es el mismo número. Bien, entonces, vayamos a la materia. Cualquiera de estos números que sea divisible entre 2 será un número compuesto. No importa el número que me den. Si es divisible entre 2, va a ser un número compuesto. Entonces, pues aquí eliminamos los números que son divisibles entre 2. ¿Y cuándo un número es divisible entre 2? Se preguntarán, parece que me volaba eso. Pues sencillo, cuando su última cifra sea 0 o 2 o 4 o 6 o 8. Si la última cifra del número es una de estas, será divisible entre 2. Entonces el 34, compuesto. El 86, compuesto. El 48, compuesto. Por ahora solo nos vamos a enfocar en los números que son divisibles entre 2 y lo cual los hace unos números compuestos. Compuesto, ya tenemos allí todos los números compuestos. Ahora bien, veamos cuál es el criterio del 3. Recordemos que el criterio del 3 dice que todo número que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3, la suma múltiplo de 3, como así, ejemplo, tomemos el 123, 1 más 2 más 3, vamos a sumar las cifras del 123, eso nos da 6. Al darnos 6, 6 es un múltiplo de 3 porque 3 por 2 es 6. Recuerde que los múltiplos de 3 son todos los números de la tabla del 3. Bien, entonces empezamos. 2 más 5, 2 más 5 nos da 7, no es múltiplo de 3. No es múltiplo de 3. El 123, que fue el número que utilicé, es el múltiplo de 3. Al ser múltiplo de 3, quiere decir que es divisible entre 3 y por lo tanto será compuesto. Bien, sumamos 4 más 1. ¿Cuánto me da 4 más 1? 5. No es múltiplo de 3, lo dejo quieto. Vamos al 57, sumo sus cifras. 5 más 7, ¿cuánto me da eso? 12. Al darme 12, es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3, es un número compuesto. Vamos, 91, 9 más 1, 10, no es múltiplo de 3. 45, 4 más 5, 9, es múltiplo de 3, por lo tanto, al ser múltiplo de 3, es divisible entre 3 y es compuesto. 67, sumamos 6 más 7, nos da 13, no es divisible entre 3. 8 más 7 nos da 15. 15 es múltiplo de 3, por lo tanto 87 es múltiplo de 3 y es divisible entre 3, lo cual lo hace un número compuesto. Bien, apliquemos ahora el criterio del 5. El criterio del 5 es parecido al criterio del 2, solo que la última cifra debe ser 0 o 5. Para saber si un número es divisible entre 5, lo cual lo hace un múltiplo de 5, todo número que sea divisible entre 5, pues es múltiplo de 5. Entonces, veamos, 25, sí, la última cifra es 5, un número compuesto, no hay más nada.
Ahora aplicamos el criterio del 7. Bien, vamos a recordar cómo es el criterio del 7. Vamos a recordar cómo es el criterio del 7. Resulta que para el 7 tenemos lo siguiente. Yo tomo un número cualquiera, por ejemplo, voy a tomar 91, 98, 105, ejemplo, 105. La teoría dice que suprimo las unidades y se las resto a lo que queda multiplicado por 2. 10 menos 10 es 0. Si el número termina en 0, se puede dividir entre 7. O vamos a hacer el caso con el 91, miren. Suprimo las unidades que es 1, multiplico lo que suprimí por 2, 1 por 2 es 2, y al restárselo, 9 menos 2 es 7. También es muy fácil, usted pues como estos son números menores a 100, si usted busca qué número multiplicado por 7 le da 91, eso es 13, 7 por 13 da 91, 7 por 10 70 y 3 por 7 21 da 91. Eso lo hace múltiplo y al hacerlo múltiplo es divisible entre 7 y al 91 ser divisible entre 7 pasa a ser un número compuesto. Bien, si usted se fija, el 41 y el 67 sobrevivieron, por lo tanto estos números son primo el 41 y primo el 67. Bien, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Va a ser un video algo largo, véalo con calma, intente hacerlo. Bien, punto 2 dice, vamos a alumbrar aquí. Bien, puntero. Valida las siguientes afirmaciones, luego selecciona V si es verdadera o F si es falsa. A. Si al sumar las tres cifras de un número da como resultado 24, entonces el número de tres cifras es compuesto. Bien, veamos lo siguiente. Vamos a poner el número que se suma de 24. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es sumar 8 más 8 más 8, es decir, 888, es un número de tres cifras. Y si lo sumamos, nos da 24. Otro número que me puede dar 24, 9, 6, es decir, 996. Si usted suma 996, es otro número de tres cifras y también da 24. Entonces, recordemos algo, el criterio del 3 dice que todo número que la suma de sus cifras de un múltiplo de 3 será divisible entre 3 y al ser divisible entre 3 inmediatamente es un número compuesto. Por lo tanto, la respuesta para el inciso A es verdadero. Bien, verdadero. Bien, leamos el inciso B. Se tiene un número de 4 cifras terminado en 5. Entonces, ¿ese número es primo? Pues veamos, un número de 4 cifras terminado en 5. Coloquemos aquí algunos ejemplos para la B. Por ejemplo, el 1, el 3, el 7 y termina en 5. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y termina en 5. Número de 4 cifras terminado en 5. Recordemos el criterio del 5. Todo número que la última cifra sea 0 o 5 será divisible entre 5. Y al ser divisible entre 5, ¿qué ocurre con ese número? Pues que va a ser un número compuesto. Por lo tanto, aquí es falso porque ese número no puede ser primo al ser un número de 4 cifras que termina en 5. Bien, vamos a la opción C. La opción C dice, si la última cifra de un número es 0, ¿ese número es compuesto? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 30 termina en 0, el mismo 10 que termina en 0, el 20, el 40, el 3000, el 5000. Bien, ¿qué ocurre con cada uno de estos números? Tanto con el 30, el 10, el 40, el 20, el 300 o el 5000, que su última cifra termina en 0. Pues resulta que esta afirmación es verdadera, porque al terminar en 0, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 5 e inclusive se puede dividir entre 10, porque el criterio del 10 es que todo número termina en 0. Entonces, inmediatamente estos números van a ser compuestos, así que aquí la respuesta en la opción C es verdadero. Escribimos allí verdadero. Bien, bueno, me quedo un poquito afuera. Verdadero. Bien, D. Hay un único número que es primo y es par.
Sí, el único número que es primo y es par es el 2. Por lo tanto, aquí es verdadero también. Y veamos la opción, la pregunta E. Dice, todo número que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3 es compuesto, eso es verdadero. De hecho, ese es el criterio de 3, dice eso. ¿Por qué es compuesto? Recordemos que los números primos solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. Y al ocurrir esto, pues ya dejan de ser un número primo. Ejemplo, veamos aquí. Tengo del 2465. Si lo sumamos, 2 más 4 más 6 más 5. Miren, eso nos da 2 más 4, 6, 6 más 6, 12. Bueno, aquí dando 17. Vamos a poner, esto sería un 3 acá adelante, para que me dé 18. Es decir, que sería 3465. Este número es compuesto porque ya tiene ya tiene más de dos divisores, así que es verdadero el inciso E. Tercero, dice, un docente de matemáticas propone un reto matemático, el cual consiste en que sus estudiantes averigüen cuántos libros hay en una biblioteca de primaria. El maestro les entrega la siguiente información. El número de libros es un número compuesto entre 125 y 130. Uno de sus factores primos al descomponer el número es 43. Tercera pista. La diferencia entre los factores primos es 40. La pregunta es ¿cuál es el número? Bien, vamos a utilizar la información. Primero nos dicen que va a ser un número que va desde el 125 hasta el 130. Es decir, es un número que está en ese intervalo de números. ¿Ok? Segundo, uno de sus factores primos es 43. Al descomponer dicho número, uno de los factores primos es 43. Tercera pista, la diferencia entre los factores primos es 40. Cuando a mí me hablan de la diferencia, yo sé que debo tomar, entonces en este caso ya me dice que un factor primo es 43. Me dicen, oiga, la diferencia es 40. Bueno, voy a hacer una resta, ya que eso me va a permitir, al restar la diferencia con el minuendo, me va a permitir conocer el sustraendo, que es el otro número. Entonces, 3 menos 0 es 3, 4 menos 4 es 0. Ahora, como ya me dicen que tanto el 43 y el 3, ese resultado son factores primos, y de hecho lo son, entonces yo voy a multiplicar esos factores primos. 43 por 3, recuerden 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, y ese número es 129. Sería el número que está y que cumple. Está entre 125 y 130. 43 es un factor primo. Y la diferencia entre 43 y 3 obviamente es 40, que es lo que dice el tercer inciso. Entonces miren que es bastante sencillo, simplemente es entender, leer con cuidado y solucionar. Paso a la pregunta 4. Dice, Laura y Daniel participan en una red social en la que publican noticias de astronomía cada 2 horas. Laura comenta cada 4 horas en esta red social y Daniel cada 6 horas. Cierto día a las 7 a.m. se publicó una noticia que inmediatamente tuvo comentarios de Laura y Daniel. ¿A qué hora volverán a coincidir con un comentario en la misma red social? Voy a dar clave para entender qué se debe hallar. En este caso, vamos a hallar el mínimo común múltiplo. ¿Por qué se debe hallar el mínimo común múltiplo? Bien, veamos la pregunta. Aquí está la clave en la pregunta. Volverán a coincidir. Volver a coincidir, volver a encontrarse al mismo tiempo. Son frases que de una vez me dicen vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Además, en la redacción del problema, generalmente usted después de la palabra cada va a encontrar un número. Mire, después de la palabra cada va a encontrar un número. Incluso esto le va a permitir saber usted con certeza a qué número le va a hallar el mínimo común múltiplo. Después de la palabra cada va a encontrar un número. Bueno, aquí llega hasta 6, que no era necesario. Bien. Entonces,
Aquí, mire, el 7, no hay palabra cada antes, así que ese número no lo voy a involucrar en hallar el mínimo común. Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 2, de 4, de 6. Entonces, 2, 4, 6. Bien. Para esto, recuerden que vamos a utilizar los números primos. Recuerden los que más utilizamos son 2, 3, 5, 7. Son los que más utilizamos. Son los números primos que más utilizamos. Bien, iniciamos con el 2, porque tiene mitad. En este caso la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3. Vuelvo a sacar mitad porque el 2 tiene mitad, mitad de 2 es 1. El 3 no tiene mitad, ¿qué hago? Lo bajo. Listo, terminé con el 2. Generalmente se acostumbra a tachar el número para no cometer el error de regresar. Sacamos tercera. 3 dividido entre 3 es 1. Listo, una vez que ya tenemos todo esto, procedemos a multiplicar los factores entre sí. 2 por 2 por 3. Y esto me da 12. Pero aquí viene algo muy importante. Mire que la pregunta dice, ¿a qué hora volverán a coincidir con un comentario en la misma red social? Como la pregunta me plantea esto, yo debo mirar a qué hora hicieron inicialmente el comentario. Inicialmente el comentario, mire, se hizo a las 7 a.m., es decir, a las 7 de la mañana. Como el comentario se hizo a las 7 de la mañana, lo que nosotros debemos hacer lo siguiente. Como nuestro sistema de horario es 12 horas de día, 12 horas de noche, entonces, pasadas 12 horas, porque el mínimo común múltiplo que me dice es, oye, pasadas 12 horas ellos van a volver a coincidir, tanto en publicar la noticia como en comentar Laura y comentar Daniel. Entonces, pasadas las 12 horas, ¿qué va a pasar? Pasadas 12 horas, lo que va a ocurrir es que se vuelvan a encontrar a las 7, pero de la noche, 7 p.m. Recuerden, en este tipo de ejercicio me pueden cambiar la hora del evento. No se encontraron a las 7 de la mañana, sucedió a las 7, a las 3 de la tarde. Pues volverá a coincidir si en este caso me da 12, 12 horas después. ¿Qué se aconseja si usted no se conoce bien el horario? Usted mentalmente haga un relojito o lo dibuja, mire como el que yo estoy dibujando en este momento. Lo dibuja y usted cuenta. Usted dice, ah, bueno, fue aquí. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Dónde volvió a quedar? En 7, mire, 7 de la noche. Bien, así de sencillo este ejercicio. Tenga en cuenta siempre que el MPM, MCM, que el mínimo común múltiplo, debe sumarlo o contar a partir de eso, aportar a partir de eso, a contar a partir de eso. Bien, vamos a ver el quinto ejercicio. El quinto ejercicio dice, un territorio indígena lejano asisten 3 profesionales de la salud cada cierta cantidad de días. Recuerden, la clave siempre ver la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuándo volverán a coincidir? Repito, ¿cuándo volverán? Volver a coincidir, volver a encontrarse, partir al mismo tiempo, mismo lugar. En este caso, ¿cuándo volverán a coincidir en el mismo lugar? ¿Qué es? Pues mínimo común múltiplo. El famoso MCM. Mínimo común múltiplo. Recordemos que para eso, entonces nos vamos y empezamos a ver si después de la palabra cada hay un número, ese número le vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Y efectivamente, cada 3, mírenlo aquí, cada 6 y cada 10. Listo, entonces a esos números les voy a hallar el mínimo común múltiplo. El 3, el 6 y el 10. Listo, bien. Entonces recuerden, se escriben los números, uno distanciado del otro, se hace una raya vertical, queda un poco, falla el pulso. Los números primos, que son los protagonistas estelares de nuestra historia, no podemos dejarlo a un lado.
2, 3, 5 y 7. Generalmente de estos 4 pocas veces vamos a salir. Bien, entonces iniciamos. Iniciamos hallando mitad. Profe, el 3 no tiene mitad. Se baja. La mitad de 6, 3. La mitad de 10, 5. Recuerde que hallar mitad es dividir entre 2. ¿Listo? Ya no puedo sacar más mitad porque no hay ningún número par. Entonces paso a calcular la tercera, que es dividir entre 3. En este caso, 3 entre 3 me da 1. 3 entre 3 me da 1. El 5 no tiene tercera, lo bajo. Y procedo a hallar quinta. 5 entre 5 es 1. Una vez que los números han llegado a 1, multiplico los factores primos. Recuerde que los factores primos siempre se deben multiplicar. Siempre se van a multiplicar. En este caso 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Entonces, ¿cuándo vuelven a coincidir? Como las frecuencias están dadas en días, vuelven a coincidir 30 días después. Pero aquí, si usted se fija, le dan una fecha. Y aquí vamos a tener algo en cuenta. Si el mínimo común múltiplo es 30, usted solamente va a colocar la fecha que debe ser es el mes que sigue y el mismo día, salvo que el mes en cuestión tenga 31 días. Como en este caso abril es un mes que tiene 30 días, entonces usted va a colocar que van a encontrarse otra vez el 20 de mayo. En este tipo de ejercicios que me dan fecha, lo único que tengo que tener en cuenta es eso. ¿Cuántos días tiene el mes? ¿30 o 31? Bien, tiene 30. Si tiene 30 y el MCM me dio 30, avanzo. Si no, no da 30, pues se recomienda contar los días. ¿Sí? Yo desde el 20 de abril debería contar 30 días y eso exactamente me va a dar el 20 de mayo para este tipo de ejercicios. Recuerda, si el MCM es 30, yo simplemente coloco el mismo número y el mes siguiente. Después de abril sigue el mes de mayo. Bien, veamos el ejercicio 6. Dice, en una empresa se despachan buses para Medellín cada 4 horas, para Bogotá cada 6 horas y para Cali cada 7 horas. ¿Cada cuántas horas la empresa despacha, mire, al mismo tiempo los 3 buses? Entonces, al mismo tiempo. En este caso, mismo tiempo. La clave, ¿qué vamos a hallar? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Bien, listo. Entonces, ¿de quién, profe? Bien, vayamos al texto. Recuerden que después de la palabra cada debe haber un número y a esos números les debo hallar el mínimo común múltiplo. Cada 4, cada 6, cada 7 horas. ¿Listo? Entonces será el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 7. Cada 4, cada 6, cada 7. Bien, listo. Entonces iniciamos hallando mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 6 es 3. El 7 no tiene mitad, lo bajo. Saco mitad. Mitad de 2 es 1. Bajo el 3 que no tiene mitad. Bajo el 7 obviamente no tiene mitad. Tercera. Tercera de 3 es 1. Y divido 7. Bueno, el 7 lo bajo y divido 7 entre 7 es 1. Luego, llegado a eso, ahora debo multiplicar esos números. Entonces, en este caso, 2 por 2 por 3 por 7. Debo multiplicar estos números para poder hallar la respuesta. Bien, 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, 12 por 7, 84. Entonces, ¿cada cuántas horas se despachan buses al mismo tiempo? Cada 84 horas. Cada 84 horas se despachan buses al mismo tiempo. Cada 84 horas. Bien, aquí está la descomposición. Recuerde, mire, pause si necesita pausar.
Recuerde que bien, bien. Entonces, vamos al 7. 7. A un almacén va el proveedor de lácteos cada 5 días, el de galletas cada 2 días y el de bebidas cada 9 días. De una vez leyendo nos damos cuenta que esto va a ser un problema de mínimo común múltiplo. Mire la pregunta. Si el miércoles 8 de marzo fueron los 3, ¿qué días se volverán a encontrar? Bien, miércoles 8 de marzo. Entonces, vamos a calcular al mínimo común múltiplo. 5, 2, 9. Empezamos, recuerden siempre que los números primos. Bien, los números primos son 2, 3, 5, 7. Son los que generalmente siempre vamos a utilizar. Más, inclusive a veces solo utilizamos hasta el 2 o 3, a veces hasta el 5 y en algunas ocasiones el 7. Bien, son los que más se utilizan. Listo, iniciamos sacando mitad. Como el 5 no tiene mitad, bajamos el 5 tal cual. La mitad de 2 es 1, mira, inmediatamente. 9 no tiene mitad, lo bajamos. Dividimos, ahora vamos a sacar tercera. Recuerden ir eliminando los números primos a medida que se van agotando. 5 tiene tercera, no, por lo tanto lo bajo tal cual. El 1, no tengo nada que hacer porque ya llegó a 1. 9 dividido entre 3, 3. Vuelvo a dividir entre 3. 5 tiene mitad, tercera, no. Listo, lo coloco. 3 entre 3, 1. Bien. Ya no puedo sacar tercera sino quinta, 5 entre 5, 1. Ahora debo multiplicar los factores primos. Recuerden que los factores primos son los números que se ubican a la derecha de la raya vertical. Siempre. 2 por 3 por 3 por 5. Bien, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 por 5, 90. Por temas de tiempo y de que el video no se alargue mucho, no voy a hacer la multiplicación de forma explícita, sino la estoy haciendo de forma implícita. Pero bien, este 90 me representa los 90 días que transcurren. ¿Desde cuándo? Desde el día que se dio la coincidencia, el 8 de marzo que coincidieron los 3 vendedores en dicho almacén. Debo tener en cuenta lo siguiente. Los meses se toma en cuenta que son 30 días. Entonces, coincidieron en marzo 8. Es decir, que pasado un mes sería abril. Pero ojo aquí, abril, mayo, marzo tiene, marzo tiene 31 días. Al marzo tener 31 días, los 30 días van a dar es el 7, abril 7. Después de abril, ¿cuál mes viene? Mayo. Como abril tiene 30 días, pues de abril 7 a mayo 7 van 60 días. Finalmente, llegamos a junio, que son los 3 meses que pasan desde el 8 de marzo hasta llegar al mes de junio. Pero repitamos, mayo es un mes que tiene 31 días. Y ojo con los meses que tienen 31 días, porque en este caso lo que tendríamos es que colocar junio 6. Bien, listo. Junio 6, se restaron los 2 meses que tienen 31 días, que son el mes de marzo y el mes de mayo. Por lo tanto, aquí la respuesta, cuando volverán a encontrar, se encontrarán en ese almacén el 6 de junio. Se van a encontrar en ese almacén. Recuerde, para el mínimo común múltiplo siempre está la palabra cada. Bien, llegamos al ejercicio 8 y aquí vamos a analizar lo siguiente. Un campesino necesita empacar 144 guanábanas y 76 papayas para su posterior venta. Los empaques de las guanábanas y las papayas deben contener la misma cantidad de frutas. ¿Cuál es la cantidad máxima de frutas que puede colocar el campesino en cada empaque?
Aquí la palabra clave a tener en cuenta y al saber cómo abordar este problema, miren aquí, cantidad máxima. Recuerde que el mínimo común múltiplo hablamos de lo mínimo, que es qué es lo mínimo que de tiempo debía pasar para que coincidiera, se diera un evento. Aquí en cambio es qué es lo máximo que puedo utilizar para hacer la división. Y entonces, cantidad máximas, cantidad máxima en cada paquete. Entonces sería máximo común divisor. En el máximo común divisor, siempre los números que me da el problema los voy a descomponer, todos los que me den, en este caso 144,76. ¿En qué cambia el máximo común divisor al mínimo común múltiplo? Pues cambia en lo siguiente. En el máximo común divisor, los números todos están obligados a tener el mismo divisor. Si no tienen el mismo divisor, ya no puedo operar o dividir más. Entonces 144, paso 76 y una raya vertical para el 76. Iniciamos con la mitad, ambos números terminan en cifra par, por lo tanto podemos sacar mitad. La mitad es dividir, en este caso como es un número que a veces los estudiantes no manejan muy bien, vamos a dividir. Tomamos dos cifras porque uno es menor que 2. Un número multiplicado por 2 me da 14, hacer que es el 7. 2 por 7, 14. Al 14 restarle 14 queda 0. Bajo el 4. 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Y le sacamos mitad a 76. También es dividir entre 2. Tomo la primera cifra porque 7 es mayor que 2, cabe a 3. A 7 restarle 6 me queda 1, bajo el 6. 8. 2 por 8, 16. 16 menos 16, 0. Entonces la mitad de 76 es 38. Vuelvo a sacar mitad. La mitad de 72 es 36, la mitad de 70 es 35 y la mitad de 2 es 1. Al sumar 35 más 1 me da 36. La mitad de 38 pues es 19. Y atención a esto. El 19 es un número primo. Al ser un número primo ya no puedo seguir dividiendo. No va a haber forma de que yo encuentre un divisor común para estos dos números. Por lo tanto, allí termino. Procedo a multiplicar los factores, es decir, 2 por 2. Esto en este caso me da 4. Es decir, que el campesino solo puede empacar 4 frutas por cada empaque. En este caso, por cada empaque solo puede empacar 4 frutas. Bien, esa sería pues la respuesta. ¿Cuál es la cantidad máxima de frutas que puede colocar el campesino en cada empaque? 4 frutas por cada empaque. Bien, listo. El 8 está realizado. Vamos al 9. ¿Qué dice el ejercicio número 9? Dice, una bacteria cada hora se divide en dos. Si inicialmente hay una bacteria, ¿cuántas tendrá el recipiente pasadas 5 horas? Bien, este ejercicio para toda la vida, para cuando vayan a sexto, a séptimo, lleguen a 11 o aún en la universidad, cada vez que se habla del crecimiento de una bacteria o un virus, sea en matemática, biología, química, física, siempre va a ser de tipo exponencial. Es decir, este ejercicio tiene que ver con el tema de potenciación. Vamos a hacerlo de manera gráfica. Nos dice que inicialmente hay una bacteria, vamos a hacer aquí un circulito. Esto vamos a decir que la hora es hora cero, cuando está la bacteria. Podríamos hablar del primer contagiado. Listo. Pasada una hora se divide en dos, es decir que a la hora 1 vamos a tener 2. ¿Qué ocurre a la hora 2? Pues va a haber el doble porque cada una se va a dividir en 2. Es decir que a la hora 2 hay 4. Entonces, a la hora 3, ¿cuántas debe haber si a la hora 2 había 4? Pues el doble. ¿Y cuál es el doble de 4? 8. Entonces, ¿qué va a ocurrir a la hora 4? Porque va a haber el doble de 8. ¿Y cuál es el doble de 8? 16. El doble de 8 es 16. De hecho, estoy intentando dejarlo de manera que se vea.
Entonces, a la hora 5, que es lo que me preguntan, ¿cuántas tendrá el recipiente pasadas 5 horas? Pues va a tener el doble de 16, que es 32. 3, 4, 1, 2, 3, 4 para 8. 2, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, 16. ¿Cómo se ve esto exponencialmente? Muy fácil. 2 a la 1, que es a la 1 hora. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2, que es a la segunda hora. Recuerden que es multiplicar 2 por 2 y esto es 4. ¿Cuántas habrá a la hora 3? Pues la misma base 2. ¿Por qué la base es 2? Porque siempre cada bacteria, cada virus se va a dividir en 2. Capaz que en la vida real un virus se puede dividir en 3, 4 partes. No es mi rama del conocimiento, simplemente explico el modelo matemático que permite ver por qué un virus se propaga tan fácilmente, porque cuando hablamos de que llegó la temporada de gripa o de gripe, eh, varias personas se contagian al mismo tiempo y es por la tasa de crecimiento. Bien, 2 a la 3 quiere decir que el 2 se va a multiplicar 3 veces y esto nos daría 8. 2 a la 4 quiere decir que el 2 se va a multiplicar 4 veces y eso nos da 16. Y finalmente, 2 a la 5 quiere decir que el 2, que es la base, se va a multiplicar 5 veces. 2, 3, 4, 5. Y eso nos da 32. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y esa sería la respuesta para la pregunta 9. 32 bacterias. Entonces deberíamos escribir eso. 32 bacterias. Bien. Pregunta 10. Cubo de 60. Dice, hallar la raíz cuadrada. Hallar la raíz cuadrada del número encerrado. Perdón, hallar la raíz cuadrada no. Calcula la raíz cúbica del número encerrado en el cubo. Por si. Hallar la raíz cúbica del número encerrado en el cubo. Entonces la raíz. ¿Qué es la raíz cúbica? ¿Qué es la raíz cúbica? Es simplemente buscar un número que multiplicado 3 veces me dé la cantidad subradical, que es el número que está dentro de la raíz. Es a buscar un número que multiplicado 3 veces ese número me dé la cantidad subradical. ¿Cómo lo hallamos? Con potenciación. Ya sabemos que el exponente va a ser 3. Entonces lo que tenemos es ir buscando un número. Pues, por ejemplo, 1 elevado a la 3, pues es 1 porque 1 por 1. 2 elevado a la 3 es 8 porque 2 por 2 por 2 me da 8. 3 elevado a la 3, el exponente nunca va a cambiar porque el exponente siempre debe ser el mismo, que es el índice de la raíz. Y la raíz cúbica, su índice es 3. Entonces 3 por 3 sería 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Siguiente número, siempre se va aumentando. 4 por 4 por 4. Recuerde que el exponente se multiplica tantas veces como indica el exponente. 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Es decir, que aquí tenemos, esto la respuesta sería 4, que sería la raíz cúbica de 64. Voy a dejar para que usted halle la del 125 y la del 343. Paso a la última pregunta. Hallar la raíz cuadrada de cada figura para así conocer la medida de cada lado de dos apartamentos que son cuadrados. Bien. La raíz cuadrada, ¿cómo la resolvemos? Por potenciación. Se puede resolver por potenciación, solo que ahora es un número que multiplicado por sí mismo me dé la cantidad radical. Bien.
una manera efectiva de hacerlo. Mire, ya sabemos que 10 elevado a la 2 es 10 por 10 y eso es 100. Que 11 elevado a la 2 es 11 por 11 y eso es 121. Y que 12 elevado a la 2, voy a dejar allí para que usted lo multiplique, cuánto le da 12 por 12 y encuentre la respuesta. Y para el 900 un truquito, suprima los ceros, se los coloca la respuesta al final, es decir, busque qué número multiplicado por sí mismo le da 9 y lo coloca antes de los ceros. Ah, pero es un solo cero. Vamos a borrar los ceros. Segundo, borrador, es un solo cero. Busque qué número. Va a buscar un número que multiplicado por sí mismo le dé 9 y lo coloca antes del 0 y ahí va a encontrar la respuesta de la raíz cuadrada de 900. Voy a dejar allí para que usted lo haga. Recuerde, pausa el video. Si siente que va muy rápido, repítalo y le deseo muchos éxitos.